Desde finales del siglo XII, el castillo de Aiglé domina el conocido como Valle del Vino, entre los Alpes y el lago Lemán. La historia del castillo comienza como una torre de vigilancia de los barones de Aiglé. Poco a poco, el castillo se amplió hasta convertirse en una auténtica fortaleza. En 1798, el castillo se convierte en cárcel cantonal, función que mantiene hasta 1976. En la actualidad, el castillo alberga el Museo del Vino. Gruyère se sitúa en el valle del río Sarine, en el cantón de Friburgo, y atesora uno de los conjuntos medievales más bonitos de Suiza. En la calle principal se concentran la mayor parte de los edificios históricos, así como restaurantes y tiendas de regalos. Al final de esta calle está la Capilla del Calvario, del siglo XVI. Es llamada así por la imagen del Cristo crucificado que hay sobre la portada. En su momento, esta capilla se utilizó como almacén de sal y granero. El castillo es el monumento más representativo de Gruyère. Fue construido a finales del siglo XIII, siguiendo el estilo característico de las fortificaciones de la Casa de Saboya. Perteneció a los condes de Gruyère hasta 1554. Hasta 19 condes residieron en él entre los siglos XI y XVI. Cuando el último conde se arruinó, la fortaleza pasó a manos de los administradores de Friburgo, que lo embellecieron con decoraciones barrocas. En 1849, el castillo pasó a manos de las familias ginebrinas Bobby y Vallanz, hasta que en 1938 fue adquirido por el gobierno del cantón de Friburgo para convertirlo en museo. Hoy, la fortificación medieval alberga magníficas colecciones que dan fe de una larga y rica historia. Desde el castillo tenemos una bonita vista de la iglesia de Sant Teodulo. Esta iglesia fue construida a mediados del siglo XIII por Rodolfo III, conde de Gruyère. La torre que se puede ver actualmente es una reconstrucción, puesto que la original fue destruida por un incendio causado por un rayo en 1679. El Belluard es una de las antiguas puertas de la ciudad. Destaca sobre el portón una pintura de los héroes Charemboz y Bras de Fer, que según cuenta la leyenda, repelieron ellos solos el ataque de los berneses durante la guerra de 1349. La fuente que podemos ver en la calle principal fue construida en el año 1755. Esta fuente es el símbolo de la llegada por primera vez del agua corriente a la ciudad. La ciudad también es famosa por el queso Gruyère, que se produce desde hace cientos de años en las cercanías de esta pequeña ciudad.
Construida en torno a un recodo del río Aar, Berna es la capital de Suiza. El casco histórico de Berna forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983, gracias a su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. La Catedral de San Vicente de Berna es el edificio religioso más alto de Suiza. Su torre alcanza los 100 metros. De estilo gótico, se comenzó a construir en 1421, pero no se terminó hasta 1893. En su puerta principal se puede admirar una representación del juicio final, donde 161 personajes simbolizan el cielo y el infierno, siendo la única imagen que sobrevivió a las destrucciones de la Reforma protestante. En el parteluz hay una justicia y dos ángeles, que miran respectivamente a las vírgenes de los laterales de las puertas. El interior de la catedral está compuesto de 3 naves. Bundesplatz es una de las plazas más importantes de Berna. En ella encontramos edificios como el del Banco Suizo o el Palacio Federal de Suiza, sede del Gobierno y de la Asamblea Federal. El edificio del Palacio Federal se terminó de construir en 1902 y destaca su cúpula de cobre. Al final de la calle Spitalgasse, o Callejón del Hospital, se encuentra la iglesia del Espíritu Santo. Esta iglesia se ubica en el antiguo emplazamiento de la iglesia del hospital. Se construyó entre 1726 y 1729, en estilo barroco protestante. Es una de las iglesias más grandes de Suiza, con capacidad para albergar unas 2000 personas en su interior. Spitalgasse es una de las calles que se construyó durante la tercera expansión de la ciudad, entre los años 1344 a 1346. En el centro de la calle podemos ver una fuente que es una de las más populares de la ciudad. Fue creada entre 1544 y 1546 y está basada en el grabado El Gaitero, de Albert Dürer. Enfrente de esta calle está la torre medieval de la Jaula. La torre original se construyó como puerta de entrada durante la segunda expansión de Berna, en 1256. El Ayuntamiento de Berna se encuentra situado en la Postgasse. Es un edificio de estilo gótico tardío que se construyó entre 1406 y 1417. En la planta baja presenta un vestíbulo que originalmente se utilizaba como granero. Frente al ayuntamiento está la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es la primera iglesia católica construida en Berna desde la Reforma protestante. Una de las calles más importantes del centro medieval de Berna es Kramgasse. En ella podemos ver una larga línea de edificios con fachadas barrocas y uno de los tramos más largos de las arcadas que tiene la ciudad. Varias fuentes
decoran el centro de la calle. La fuente de Sansón, domando un león, fue construida en 1544. La Krangasbrunnen, construida en 1778, exhibe a un oso con armadura, siendo el símbolo heráldico de la ciudad. Al principio de la calle Krangase se ubica la Torre del Reloj, uno de los edificios más icónicos de Berna. Esta torre medieval, construida entre 1191 y 1256, fue la primera puerta occidental de la ciudad. En 1540 se incorpora el reloj del calendario astronómico y el juego de figuras, formando un carrillón que se empieza a mover 3 minutos antes de cada hora. En el puente de Nideg podemos ver unas vistas del río Ar y de la iglesia de Nideg. Desde el mirador de Grosser Mauristalden tenemos una bella panorámica de toda la ciudad de Berna. Si te ha gustado el vídeo, da like, deja tu comentario y no olvides de suscribirte. Muchas gracias por verlo.